Y afortunadamente son muchos los casos de personas con coronavirus que se recuperan favorablemente, que pasan por aquel periodo de enfermedad, pero que logran superarla y que se encuentran en buenas condiciones. Días atrás estuvimos compartiendo un testimonio de Gualeguaychú. Hoy nos vamos a Concordia de la mano de Amir Jacob. ¿Cómo estás, Amir Jacobo? Hola, ¿Todo bien? ¿cómo estamos? Pero muy bien por acá. Bueno, sos muy joven vos, Amir. ¿Qué edad tenés? 25. 25 años. Sí, Y tuviste coronavirus. Tuviste así es, COVID-19 positivo. exactamente. Ujú. ¿Dónde fue que dónde fue que te contagiaste? ¿Eso lo pudiste determinar? No, mira, eso sinceramente Ujú, no lo pude terminar. Estimo que debe haber sido en Estados Unidos seguramente porque, bueno, yo llego a Argentina el 27, me ujú. realizan 27 de el mismo día marzo. exactamente. Me realizan el mismo día el hisopado y bueno, ya creo que a la semana no lo tenía más. Así que me en Estados Unidos. Ujú. No Eh, tengo idea de dónde. Vos llegaste de Estados Unidos a Ezeiza y ahí te estaba esperando tu papá y fuiste directamente a tu casa para cumplir con la cuarentena, ¿no? Que en ese momento ya estaba establecido, ¿no? Que quien llegaba del exterior tenía que quedarse, bueno, obviamente en su casa. ¿Esto es así? Claro, esto fue así, bueno, acordamos con mi viejo, digamos, que me pasa a buscar, digamos, él Ujú. dentro del marco legal, ¿no? Con su declaración jurada y bueno, yo en el derecho de volver a mi casa. Por ahí mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no se quedó haciendo la cuarentena en Buenos Aires? Bueno, no Y correspondía generalmente para la gente claro, de ¿dónde, acá. dónde te ibas a quedar, no? Exacto. Así que bueno, pasó a buscar y bueno, ese mismo día emprendimos la trayectoria, digamos, hacia Concordia. Ujú. ¿Y cuándo te confirmaron o cuándo te dieron el diagnóstico, ¿no? De COVID-19? Después de haber llegado a tu Bueno, casa. me realizan el hisopado, Ujú. bueno, que creo que 3, 4 días me dieron el resultado de este. A los 3 o 4 Sí. días. Y entonces ya tenías síntomas? No, síntomas no tuve absolutamente ninguno. Nunca. No, en ningún momento. Ninguno de los síntomas. Bueno, claro, sos uno de los ejemplos por ahí de lo que sucede, Claro, ¿no? De las el típico personas ejemplo así. asintomático. Ajá, del Así es. asintomático. ¿Y tu familia? ¿Cómo fue la convivencia en esos días ya con el diagnóstico positivo? Y mira, yo con el único que tuve contacto básicamente fue con mi viejo. Ujú, Y bueno, llegar la cuarentena, bueno, al llegar hicimos una cuarentena, bueno, y nada, mi familia al enterarse, digamos, que tenía positivo, a ver, no sé si podéis estar al tanto de la situación, pero fue más alarmante por ahí la situación que se vivió y que generó, digamos, el primer caso de coronavirus, digamos, en mi ciudad, que, claro. digamos, se vivió un estado como de pánico Ujú. y en las redes sociales, en tipo de scratch, digamos. Así que bueno, eso fue lo peor de todo, ¿no? O sea, Y bueno, sufriste más eso que lo que te podía generar la enfermedad, porque en tu caso no tuviste síntomas, pero sufriste mucho el ataque que se ha dado. No es el único caso, ¿no? Pero hay más casos donde ha pasado esto en redes sociales. sí, sin lugar a duda que sí. Es es muy común este tipo de scratch y bueno, quiero dejar, digamos, constancia del daño que produce, ¿no? Ujú, Totalmente perjudicial, digamos, primeramente para la persona. Yo por suerte, bueno, anímicamente te deja muy bajo y por ahí a la hora de enfrentar el virus no corresponde, ¿no? claro. Yo por suerte no tuve síntomas, pero bueno, podría estar Ujú, contando otra historia hoy. Y bueno, para la familia también, muchos de mi familia tuvieron que salir a hacer declaraciones. Eh, se, se produjo como un tipo, no sé, querían como linchar, ¿viste? No querían dejarme entrar a la ciudad, cosas así por el estilo. Así que ujú. eso por otro lado, bueno, la familia muy preocupada y Sí. en especial el coronavirus, ¿no? Cosas que por ahí produce también el desconocimiento, ¿no? Porque si se cumple con las normas, si se cumple con el aislamiento y demás, no hay nada que temer. Sí, lo importante es que hayas cumplido con esto Sin y lugar a vos dudas, lo siempre con relatabas, responsabilidad, sí. sí. ¿Y tu papá Eh, no tuvo ningún síntoma? ¿No le hicieron a él el hisopado en algún momento? no, él no le hicieron el zapado, pero en ningún momento presentó síntomas, así Ujú, que nada, por ahora estamos quedó. cumpliendo la cuarentena y está todo Ujú. tranquilo. ¿Y Ya, cuándo te confirmaron que ya no tenés coronavirus? a mí me confirmaron al hacerme 2 test, cuando yo, o sea,
A mí me dicen el 30 que yo tenía coronavirus, el 30 ingreso al hospital. Ujú. Como fueron 5 noches aproximadamente, no presenté ningún tipo de síntomas, tuve un control permanente. Eh, y bueno, en la noche 5, digamos, anteriormente me hacen los dos hisopados, digamos, y el darme negativo de esto me envían de nuevo a mi casa. 2 hisópados más que te dan negativo y ese es Sí, es lo que lo que nos confirmaron también en otros casos. Cuando 2 pruebas dan negativas, ese es el momento de volver a casa, ¿no? O de tener el exactamente, no sé. alta. Sí, no sé si será por evitar un falso positivo o Claro, qué, pero son dos. un falso negativo, sí, por las dudas Falso negativo. se vuelve a chequear. Bueno, por suerte no la sufriste la enfermedad, eso sí, No, pero también, bueno, nos das esta pauta de que muchos, qué sé yo, pueden tener coronavirus y no tener ningún síntoma, y justamente por esto es que hay que prevenir muchísimo, ¿no? sin lugar a duda que es muy No nos damos importante, cuenta. sí. O sea, prácticamente se produce como una persona contagia directamente y sin darse cuenta, ¿no? Ujú. Y bueno, en lo que fue mi caso particular, que quiero hacer hincapié en lo que es el tema de por ahí la información, no solo no de lo que es el escrache social, sino por parte de gente, en mi caso particular, todo se difundió a partir de un funcionario público, eh, pero bueno, quiero hacer hincapié en el cuidado y la Claro, responsabilidad que este tipo de información lo han puede dicho. llegar a generar, ¿no? Lo han dicho desde el gobierno provincial. A ver, nosotros tomamos este contacto con vos porque, claro, en Concordia se conoció el caso, pero lo hablamos con vos Sí, directamente. Vos aceptás estar contando tu historia. Es la única manera en por la que supuesto que sí. nosotros podemos dar nombre y apellido de una persona que ha tenido o tiene coronavirus, cuando hay una voluntad del otro lado, ¿no? Estos scratches, estas publicaciones, dando nombre y apellido de quién tiene, Claro, no está bien y no se debe hacer. exactamente. Ujú. Bueno, no, en realidad el scratch venía acompañado ciertamente me dejaba como una persona totalmente irresponsable, No, ¿no? claro. Aparte Ujú. así que bueno, no, por suerte todo bien Bien. y nada, sí, pudimos afrontar bien la situación. Muy bien, Amir. Bueno, ahora todos en casa, previniendo, ¿no? Y tratando de que nadie más se contagie. Ese es el gran objetivo. Muchas gracias por este contacto y por tu testimonio. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Y hoy mucha gente tuvo que asistir a distintos servicios de pago para poder abonar fundamentalmente